Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Afinando el Camino. En el día de hoy tengo un gran invitado, un amigo que conocí tiempo después que a Juan David, el podcast segundo que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Eh, Samuel como instrumento principal tiene la voz, también toca guitarra, es un gran amigo de mucho tiempo, también tiene un talento especial para todo el tema de sonido en vivo, todo el tema de mezcla, todo el tema de producción de sonido. Y pues me encanta tenerlo en este podcast. Hola Samuel, ¿cómo Hola estás? Leo, ¿cómo estás? Efectivamente, estudié música, estudié en EMAT, mi alma mater EMAT. La verdad, le tengo muchísimo cariño a esa escuela. Somos dos de Me Mat. parece, me parece que es un lugar que ha sacado los músicos más importantes de los últimos 5 años. Si tú ves a el bajista ¿cómo se llama este man alto? Manuel Medrano. El bajista de Manuel Ok. Medrano, los músicos de Juliana, Morat. Morat, no, Morat no, No, Morat algunos, son, algunos estuvieron ahí, creo, pero tengo Morat son de entendido. los Andes. ¿Sí? Ok. Eh, Camilo salió de ahí. Camilo salió de ahí, Juliana Velázquez, Jules, que era de Ventino y ahora está haciendo su proyecto solista. Toda esa gente que estudió en EMAT han hecho los mejores músicos de Colombia en los últimos 5 a 10 años. Oh, genial. Genial, súper. Pues a mí me gusta empezar con la primera pregunta que este podcast tiene un propósito y es mostrarle a la gente cómo funciona la industria de la música, todos los campos de acción que hay. Muchas veces la gente solo piensa como, hey, yo puedo ser tal músico, entonces quiero la fama y la gloria a partir de la música. Y la verdad, ese es un camino que creo a mí que le toca a muy pocos Sí. y que adicional es una combinación de talento y aprovechar la circunstancia exacta en el momento exacto que no todos nos toca ese momento, pero hay un campo de acción muy bonito en la música que eso nos permite. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te motivó a estudiar música y qué te motivó todo este tema de la industria musical? Porque tú te dedicas a muchas cosas dentro del campo musical. Bueno, ¿qué me motivó a estudiar música? Indudablemente hay un tema familiar. Mi papá es ingeniero de sonido. Tengo un primo que también es ingeniero de sonido, entonces crecí rodeado de este ambiente de la industria musical. Crecí yendo a conciertos, crecí yendo a pruebas de sonido, crecí yendo a ensayos de teatro musical. Entonces todo esto me, me permite acercarme a la industria musical desde una edad muy pequeña. Yo me acuerdo que mi primer concierto habrá sido a los 4 o 5 años. Entonces, todo esto me lleva a, al final tomar la decisión de sí, yo quiero estudiar música. Aparte de eso, pues desde muy chiquito también estuve involucrado en el canto, en los coros, y siempre se me facilitó. Entonces, hubo un momento en el que me alejé, como en mi adolescencia, que yo dije, no, me voy a alejar de todo esto, yo quiero ser arquitecto. Ok. Me dediqué a estudiar software de diseño arquitectónico, AutoCAD, SketchUp, yo solo, a los 12 años. Lo aprendí, me fue muy bien, pero ya después me cambiaron de colegio, este colegio tenía una banda, me metí en la banda, me volví a enamorar de la música, aprendí guitarra. Yo me gradué de este colegio y yo digo, no, yo indudablemente lo que quiero es hacer música. Entonces, lo primero que hago es estudiar, es meterme a estudiar en una carrera que se llama Producción de Sonido y Musicalización en una universidad que se llama Unitec. Ahí me doy cuenta que no estaba viendo nada de musicalización, solo sonido. Ok. Un primer semestre muy, muy interesante, aprendí muchos conceptos que a día de hoy utilizo, eh, pero, pero no era lo que yo quería hacer música. Hablo y digo, no, yo quiero estudiar música, me salgo de ese semestre, termino ese semestre, me salgo de esa universidad y entro a MAT. Vamos con mi papá, hablamos con Alejandro Cajiao, que es el fundador de MAT. En ese momento también estaba de director académico Pablo Schlesinger, un pianista increíble, un gran profesor de armonía también. Y allá hablamos con ellos, no sé qué, y yo le digo a mi papá, sí, esto es lo que yo quiero. Entonces cuando yo entré a MAT, yo entré con esta visión de yo quiero ir a Berkeley, porque ese es el gran eslogan de MAT, como la bandera. Nosotros somos parte de, en ese momento se llamaba la Berkeley International Network, ahorita creo que tiene otro nombre, pero
ellos como que le dan mucho énfasis a eso y que estudian con los libros de Berkeley y que el método Berkeley, toda la vaina. Entonces, claro, yo entré y yo dije, no, yo quiero entrar en MAD y luego audicionar para Berkeley, ganarme una beca en Berkeley y luego ser el mejor músico de Estados Unidos. Un pajazo mental enorme, Ok. todo, pues como todo adolescente con sueños, o sea, yo tenía 19 años, yo, yo, yo quería estudiar música y de ahí para adelante no sé, pero pues sabía que había un curso. Con el tiempo yo me voy dando cuenta que no, es que esto va a sonar muy a lo que hablaron en el podcast anterior. Va fantástico, El, es el, que todos los caminos terminan convergiendo un poco. el cambio, el cambio va sucediendo, el cambio de propósito, de meta o de lo que sea como lo quieras llamar, va cambiando, porque te vas dando cuenta de que eres mejor en esto que en esto otro, o simplemente te das cuenta que tal vez las puertas que quisieras tener abiertas no están abiertas y no se van a abrir. A mí me encantaría ser un músico de un artista famoso, claro. Eh, pero sé que no he sido lo suficientemente disciplinado para llegar a ser el guitarrista de un artista grande. Lo entiendo, estoy cómodo con eso, pero pues eso es un proceso que toma años de uno darse cuenta. "Mm, tal vez mi momento de haber sido tan disciplinado ya pasó y ahora me tengo que enfocar en lo que tengo al frente. Termino en EMAT, me dedico por un tiempo corto a girar con un artista cristiano pequeño en esa época. Es un artista cristiano pequeño. Se llama Nathan Ironside. Eh, compré un bajo, toda la cosa. Y después de girar con él, me doy cuenta que no, girar no era lo que yo quería. Ok. Que me aburría, que sí, o sea, la adrenalina de subirse al escenario siempre va a estar y esa emoción nunca se quita. Pero no era lo que me llenaba. Entonces me tomó un tiempo para pensar qué quiero de mi vida. En esa época también ya trabajaba yo con teatro musical, como técnico de micrófonos. Y me tocó trabajar en un show de teatro musical de Aladdin que había montado un colegio, el Colegio Rochester. Ahí conozco un gran amigo que se llama Miguel, que tú conoces a Miguel. Sí. Y ahí me doy cuenta, es que yo no quería música. Ahí es como que yo empiezo a pensar en mi yo del pasado. Yo digo, es que mi yo del pasado nunca quiso música en sí. Yo quería teatro musical. Yo quise entrar a MISI desde que salí del colegio, no me dejaron porque dijeron que no, que ahí no iba a aprender nada. Y, y entonces yo digo, no, pues voy a volver a estudiar. Soy joven, tendría 20 años, no más, como 21, tal vez 22. Pero yo digo, voy a volver a estudiar y no me importa lo que me digan, yo me voy a pagar esa carrera. Voy, me presento a MISI, audiciono, preparo esa audición como por 6 meses y entro a MISI. Entro becado con el 50% de la matrícula. Oh. Yo creo que esos 3 semestres que estudié en MISI fueron los 3 semestres más felices de toda mi vida. Yo me doy cuenta que realmente eso era lo que yo quería. Me llenaba, me hacía feliz, me despertaba. Yo no soy muy de madrugar, pero madrugaba y llegaba a tiempo a todas mis clases siempre, por el gusto. Y como la pasión que yo le tenía a eso. Ahí seguía desarrollándome, digamos que en otros ámbitos, trabajando de lado en sonido para teatro musical. Entonces, pues fui desarrollando como las dos habilidades al tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué me llevó a estudiar música? La vida. Ok. La vida me puso en una posición donde mi familia me acercó al mundo de la música y luego yo mismo me encaminé hacia un sueño que fue convergiendo en otras ramas. Es que escuchándote y conectando un poco con las conversaciones pasadas que han habido en este podcast, veo que, y bueno, también yo que me dedico también a otras cosas, que hasta ahora estoy estudiando música, que hasta ahora me arriesgué a hacer lo que realmente yo quería para mi vida, siento que
todas las carreras, inclusive la música que la gente dice, es que él estudia música y es lo que él quiere, entonces él no trabaja, él no, sí, o sea, que existen como todos esos paradigmas. Es una carrera de amores y odios. Totalmente, ¿Qué opinas sobre eso? totalmente. La música es una carrera donde tú puedes sentir la euforia más grande tocando en un escenario y al día siguiente estar en la depresión más hijo de puta, Ok. porque, porque sí. O sea, entonces, amores y odios, es que no, yo no diría, ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto ese totalmente. Eso totalmente ok. Sí, no es de amores y odios, es de altos y bajos. Altos y bajos, Me como gusta, toda carrera, es como que toda creo, carrera. toda carrera, es que creo que ese es el punto. Veo que la gente siempre juzga las carreras artísticas como, es que usted no trabaja porque usted se está divirtiendo en lo que hace. Y no, sigue siendo trabajo. Sigue siendo trabajo. Creo que la gente tiene la concepción en su cabeza de que nosotros como músicos simplemente tocamos y ya. Que ser músico es solo tocar música y ya, cuando la carrera abarca desde el marketing personal, la producción, la creatividad, y la gente tiene en su cabeza que el ser creativo no es un trabajo, cuando es el trabajo más cerdo que puede haber. Claro, Es un trabajo que dependes de tu estado de ánimo, dependes de tu cerebro enteramente y que si no funciona, te jodes y no comes. Entonces, por eso es de altos y bajos, porque el día anterior puedes estar tocando en un concierto y después de toda esa adrenalina, oxitocina, todas esas eh, hormonas que segrega el cuerpo cuando estás en un escenario, ese choque de hormonas al día siguiente te deja en un guayabo emocional muy, muy fuerte. sí, mira, tú sabes que yo tengo una maestría en coaching y para los que no saben, yo tengo una maestría en coaching directivo y liderazgo. Y cuando yo hacía sesiones de grupo, yo podía estar las 4 o 6 horas bien con toda la energía en las sesiones de grupo, pero llegaba aquí a la casa vuelto mierda. Claro, No, emocionalmente y físicamente mi cuerpo no quería hacer nada, eso absolutamente te nada. drena completamente. Y, y hay algo que la gente no entiende y es que trabajar drenado emocionalmente no es, no es fácil. No es productivo. Porque, pues, la gente, digamos, normal, los que van a una oficina y cumplen un horario, pues, eh, como que el desgaste es físico. Tal vez un poco emocional también puede ser, pues, porque, o sea, estar en una rutina de 8 horas por X años, pues también puede ser muy, muy drenante. Pero es que la música es como una droga. Entonces, el rush de emociones y hormonas y sentimientos es tan grande que al día siguiente te tumba como cuando uno, o sea, como cuando uno termina vuelto mierda después de una rumba. O sea, tú toda la noche estuviste bien feliz tomando, ¿verdad? Y al día siguiente te sientes emocionalmente drenado. Es como trabajar con guayaba emocional después de una rumba. Es horrible. Ok, Entonces, la gente también a veces no entiende el por qué los músicos nos dedicamos a otras cosas que no sean el performance. Y cuando yo me di cuenta de eso, menos mal no era tarde. Hay gente que se da cuenta muy tarde y pues pasan tragedias. claro, Entonces la carrera no es de amores y odios porque yo creo que todo el que hace música ama hacer música, es cierto. pero es de altos y bajos, es de euforia y luego depresión, es de blanco y negro. Blanco y negro, wow, súper bonito. Hay una conversación que me gustaría hablar contigo que me pareció muy divertida. La semana pasada tuve una cena con los conocidos de mi esposa y hablábamos sobre que la carrera musical tiene los mismos aspectos que cualquier otra carrera, o bueno, me gustaría también ampliarlo hasta la carrera artística, Ujú. donde hay que escalar, no en una escala corporativa,
sino en un momento de reconocimiento, donde mientras esa curva de reconocimiento, donde te empieza a salir trabajo mayor de forma regular, te empieza a salir cosas como más que te permiten tener un estilo de vida más amigable, donde te permiten tener mayores comodidades, donde puedes como vivir en el mundo corporativo, por decirlo así. Yo decía esto, no sé si tú qué opinas al respecto, que la música y creería yo que el mundo artístico al nivel inicial, pues sí hay que empezar casi que regalando el trabajo, y la vida inicial de un músico es mucho más precaria que la vida inicial de otras carreras, pero que al mismo tiempo un músico que cuando se va ganando reconocimiento y empieza a generar, puede vivir igual o mejor que en otras carreras. Sí, claro. Es que en la música la escalada no es solo de reconocimiento, sino de reputación. Es un climb de reputación donde eres tú mismo haciendo tus méritos y hay una frase que me dijo mi papá hace muy poco y es, tú eres tan bueno como lo fue tu último show. Eso a mí me rompió la cabeza yo. Entonces, claro, eso aplica, ahorita yo me dedico más a la ingeniería de sonido para eventos en vivo, para teatro, etcétera. Y con él, pues con mi papá hablamos mucho de eso, como de hablar del trabajo de otros, de criticar, y siempre llegamos a la conclusión de, o sea, yo no digo nada porque si yo estuviera ahí no sé si lo estaría haciendo mejor o peor. Y eso es un golpe de humildad que uno tiene que darse. Sí, que hay que ser muy sabio al momento de opinar sobre otros. Exactamente. Entonces, en esta escalada de reputación y de ego, porque también es una subida de ego muy, muy fuerte, donde tú mismo te das cuenta si eres tan bueno como la gente cree que eres. Okay. Porque mucho mucho del reconocimiento, por lo menos en el área que yo estoy desempeñando ahorita, que es el sonido, es efecto placebo. ¿Por qué lo dices? Porque la gente te asocia con un buen trabajo y la gente normal no tiene el criterio tan desarrollado como para decir suena bien o suena mal. Porque para mucha gente que suene algo duro, suena bien, Ok, cuando no es cierto. necesariamente es Sí, así. claro. Entonces, cuando tú estás detrás de la consola y tienes cierto reconocimiento, cierto criterio, cierto estándar que la gente ya tiene en su mente, porque te escuchan nombrar, porque te han visto trabajar, porque llevas muchas cosas. Entonces, se genera este efecto placebo en la mente de las personas de, está este man ahí, suena bien. Ok. Suena duro, suena bien. Entonces es tú llegar y decir, soy tan bueno como la gente cree que soy. O simplemente tengo muchas herramientas para parecer flashy, como para, uy, claro, no, es que el man lleva tres pantallas, lleva dos computadores y no suena increíble. Claro que te juzgan es más por tu equipamiento y por qué tanto también te la crees Ujú, que realmente por lo que puedas llegar a ser. exacto. Y yo pienso que en la música siempre será un poco un fake it till you make it. Ujú. Entonces, pues es cuestión de creérselo, pero uno siempre estar dándose esos golpes de realidad de soy tan bueno como mi último show. Y solo uno sabe qué tan bueno fue el show propio. Ahora, también es muy difícil eh, luego comparar eso con el síndrome del impostor, donde uno dice, no, es que yo soy una basura y realmente no sé cómo llegué acá, Claro, que es algo que también todos sufrimos. Entonces es un balance entre soy el mejor, soy el puto amo y soy una basura. Y tratar de encontrar un balance entre eso y que la gente no se dé cuenta y, y hacer un buen trabajo mientras que todo eso está pasando en tu cabeza. wow, wow, wow. Ah, es impresionante todo este recorrido que tú llevas y a mí me gustaría que empecemos a contar ese recorrido
porque yo lo conozco, pero me gustaría que lo pudieras contar en este podcast, porque quiero, o sea, todo lo que me estás contando está muy guay, pero para eso tú tuviste que recorrer un montón de cosas que yo las sé, pero la audiencia no la sabe y quiero que lo sepan y es, ¿qué te llevó hasta este punto donde tú estás? ¿Cómo fue tu recorrido? Es que yo recorrí literalmente el mundo para encontrar estas respuestas. Entonces, Bienvenido, tenemos tiempo para escucharte. como les decía, yo nací en una familia afortunadamente ya metida en la industria de la música. Mi papá es una persona que desde sus 19 años está haciendo sonido profesional. Entonces, pues tuve la oportunidad de crecer en eventos, de crecer en conciertos, de crecer conociendo gente famosa, de crecer hasta de gira a veces, porque a veces mi papá me llevaba a dos fechas de su gira, entonces íbamos a un pueblo, íbamos al otro. Eh, Luego yo encuentro mi camino en la música, yo digo, esto es lo que quiero. Entro en EMAT. En EMAT es que empiezo a hacer cosas de sonido. Cuando entro a EMAT, una persona que admiro y valoro muchísimo por las oportunidades que me ha dado, que es Santiago De Lucci, el man Ok. me, me, me contacta y me dice, no, yo quiero trabajar contigo, no sé qué, tú sabes manejar estos micrófonos, es que es para un show de teatro musical. Yo en ese momento no tenía ni idea, no sabía lo que era, o sea, yo sabía lo que era conectar una línea y un XLR y, y grabar cosas en Logic, no tenía idea de nada más. Pero yo con mis dos huevos bien puestos le dije, sí, yo sé. Bruto pero decidido. Sí, no. Entonces voy y le digo, sí, Santiago, yo sé. Dame la referencia, no sé qué. El man me da el modelo de los micrófonos, yo me bajo el manual. En esa época no había ChatGPT ni Sí, nada. de Es nada, que sí. siempre, yo ahora me pongo a pensar y ChatGPT es la solución para todo. Un montón de Yo le subo un cosas. PDF con un manual de algo y ya sé hacerlo. En cambio, en esa época no. Entonces voy y me leo el manual. Una cosa es leer el manual, otra cosa es tener el equipo al frente y decir, ¿y ahora qué hago? Sí, es cierto. Entonces me pasó. Llegué a mi primer evento, no sé qué, mi rack, 10 micrófonos, está. Era un evento por allá en un auditorio de un colegio. Las cosas salieron mal, Wow. salieron muy mal. Eh, yo en ese momento no tenía ni idea del manejo de cableado, no nada. Entonces yo fui conectando y eso se armó un espagueti enorme de cables. Santiago, si estás viendo esto, gracias por darme la oportunidad, pero ese primer evento salió una mierda. Eh, y entonces una maraña inmensa de cables empiezan a fallar los micrófonos y yo desconectando uno por uno porque no sabía cuál iba a cuál. Tocó parar el show, un desastre. También fui muy afortunado porque en ese evento fue una persona de manejo de radiofrecuencias, de RF. Y el man sí tenía idea, entonces el man me mostró, no, hace y yo, bueno, ahí fue que empecé a aprender de esas vainas. Porque una cosa es leer el manual y Sí, otra cosa es es enfrentarse a la realidad. enfrentarse a un evento Claro. por el que te están pagando, por el que, o sea, todo. Más un evento de teatro que no puede parar. Ese día paró, un desastre. Pero ahí yo me di cuenta que me gustaba. Entonces, Santiago me siguió llamando. En una época fui su técnico de escenario. Hicimos Megaland. O sea, hubo varias fechas en las que yo fui aprendiendo del man. También unas veces fui asistente en su estudio para unas grabaciones. Y cuando ya yo me gradué de MAT, pues eh, yo ya llevaba un año y medio trabajando en esa vaina. Tal vez un poco más. Y a mí me gustó, pero pues no, o sea, yo en EMAT tomé una clase de algo relacionado con sonido, que era introducción a la tecnología, una cosa Ah, así. sí, eso es una clase básica ahora en EMAT. Y en ese momento también era una clase básica, introducción a la tecnología. En ese momento el profesor era Alejandro Viloria, un
gran profesor, excelente. Ok. Un venezolano, DJ, productor increíble, el man, un crack. Siento que le aprendí mucho. Siento que él vio mucho potencial en mí y fue muy, muy duro conmigo. De hecho, una de mis entregas finales, que era como copiar exactamente una canción eh, con mis propios medios, es decir, o sea, con unas herramientas que él nos había dado, pero pues por nuestros propios medios. O sea, él nos dijo, agarran una canción, la que quieran, y la replican exactamente igual. Quiero que suene idéntica, pero usen estas herramientas. Y esa era nuestra entrega final y el man me puso 4 o 5. Y a mí me dolió muchísimo porque al día de hoy esa canción yo la oigo y suena exactamente igual. Él fue muy duro conmigo, pero pues eso me impulsó a ser mejor y a como a sobrepasar mis propias barreras y mis propios límites. Entonces, yo acabo Mat con habiendo visto esta materia y una electiva que era lógica. Ya, pum. Entonces yo digo, no, me gusta lo del sonido, pero pues no, yo no tengo ni idea. Luego me dedico a estudiar teatro musical después. Y en tercer semestre de teatro musical, ya habiendo hecho como 3 años de técnico de micrófonos para teatro musical específicamente, tengo un primo que tiene un conocido. Y mi primo le habla a su conocido a mí. Le dice, no, yo tengo un primo, no sé qué, trabaja en teatro. Y el man le dice, ah, pues le tengo la oportunidad. Irse a trabajar a cruceros como técnico de audio. Yo en ese momento lo dudé mucho. Pero yo dije, voy a hacer el proceso. Y si se da, pues voy para esa. Y si no, pues lo intenté. En ese momento yo empiezo a cambiar mi manera de ver las oportunidades. Porque yo siempre era muy de blanco o negro. Y en ese momento empecé a cambiar mi mentalidad a voy a fluir. Voy a fluir con lo que vaya pasando. Con una meta clara, tal vez no en ese momento, ahora un poco más, pero, pero fluir con lo que vaya, digamos, surgiendo para mí en mi carrera. Entonces, yo le digo, sí, no sé qué, hagámoslo. Mando mi hoja de vida. Obviamente, el tipo ya llevaba años trabajando para esa compañía, entonces fue un palancazo enorme porque él mandó mi hoja de vida al top. Ok. Y porque el man me recomendó, yo entré ahí. Entonces, eso fue un golpe de suerte muy grande para el cual yo siento que no estaba preparado. Muchas veces, y esto lo he hablado con mi papá, el éxito es 90% preparación y 10% suerte. Yo tuve la suerte, pero no estaba preparado y aún así me boté de cabeza. Entonces, siempre mis oportunidades han sido de no sé hacerlo, pero igual voy para eso. Y también la oportunidad, el éxito también es estar parado en el momento justo frente a la gente justa. Es que creo que veo, escuchando tu historia, es el tip para cualquier persona clave. Tú has tenido la oportunidad de relacionarte con las personas, mantener esa relación, cuidar y cultivar esa relación para que más adelante empiecen a confiar en ti. Y ese para mí es la clave del éxito en cualquier profesión, no solo en la música. O sea, si tú quieres seguir avanzando es porque cultivaste muy buenas relaciones y esas relaciones te llevaron te dieron las oportunidades en algún momento, sea en el que sea, y eso te llevaron al lugar donde estás hoy en día y que me parece fantástico eso que está pasando contigo. Indudablemente, sí, digamos que me he forjado una reputación, muchas, muchísimas comillas en el medio, pero también siento que es un golpe nepotista, Ok, indudablemente, sí, tiene sentido. o sea, yo soy un nepo baby, no lo voy a negar, no,
Pero no Pero está mal. no está mal. Mucha gente, lo que pasa es que mucha gente tiene mucho estigma hacia el nepotismo. Hacia, no, es que este man está ahí porque es hijo de tal y es nieto de tal y es... Cuando, cuando uno crece rodeado de y opacado por el éxito de alguien cercano, es más difícil salir adelante. Porque la gente, uno, espera mucho de ti y dos, eh, la gente no tiene en cuenta lo que has trabajado para estar ahí. No tiene en cuenta tu propio esfuerzo, sino dice, no, es el hijo de tal, entonces ya la tiene hecha. Cuando la realidad no es así. Entonces, desde ese momento, desde mi primera experiencia con Santiago de Luchi, estos micrófonos, que yo digo, no sé, pero voy a hacerlo, hasta que me dicen lo del barco, yo dije, pues yo llevo trabajando 3 años como esto. ¿Les sirve o no les sirve? No lo sé, pero voy a hacerlo y me voy a botar de cabeza. Se da la oportunidad. Yo en ese momento, pues, lo sufrí mucho. El avión de ida, lloré todo el vuelo. No. Yo no sabía a qué me estaba enfrentando. No, era la primera vez que casi que salía del país. O sea, yo había salido del país una vez antes y ya. Entonces era ir a vivir solo, a enfrentar una realidad muy dura y es estar lejos de la familia y los amigos. Claro. Y en esa soledad y en lo duro que fue ese trabajo, yo me di cuenta que yo no era nadie. Yo no sabía qué quería. Yo me doy cuenta que nunca me había puesto una meta. Entonces, y no solo eso, sino que no sabía nada de lo que iba a hacer. Yo le dije a mi papá antes de irme, no, es que voy para tal barco, voy a usar tal consola, una consola que jamás en mi vida había tocado. Eh, entonces fue un golpe de realidad muy fuerte, una cachetada así. ¡Pah! Usted no sabe hacer nada. Usted fue a la universidad y tiene capacidades, digamos, musicales, digamos que sabe manejar decentemente un programa y ya, no sabe nada más. Y eso es muy duro porque uno darse cuenta como profesional que no sabe hacer nada es deprimente. Y Claro. es algo que le pasa a todas las carreras. O sea, uno sale de arquitectura y uno dice, o sea, es un arquitecto recién egresado, estoy seguro que no va a construir un centro comercial. Es, pero aparte de eso, pues yo había literalmente abandonado mi sueño por irme a hacer otra cosa. O sea, Sí. yo abandoné teatro musical, mi beca, todo por irme a trabajar en un barco. Y fui muy afortunado en ese barco porque llegó otro mentor, una persona que también fue muy dura conmigo, pero que me enseñó mucho, que se llamaba Dimitri, un ruso. El man sabía mucho de sonido, el man ya llevaba varios contratos y el man vio que era mi primer contrato y que yo no tenía ni idea de nada y el man me empezó a mentorear, me empezó a enseñar, me enseñó casi todo lo que sé de un software muy especializado para eventos en vivo que se llama QLab. El man me enseñó cómo utilizarlo. El man me enseñó cómo utilizar la consola que estábamos usando en ese momento. Eh, con él estoy muy agradecido porque no solo me enseñó eso, sino que el man hablándome de su historia y de todo lo que él había vivido y le tocaba vivir, eh, pues me cambió la perspectiva de una manera muy grande. El tipo es un bielorruso que vive en Rusia, que le tocó dejar a su esposa y su hija para irse a trabajar en un barco porque su empresa de producción de eventos había quebrado. No. Entonces, claro, y él se me hacía muy, muy parecido a mi papá en su actitud, entonces pues yo lo aprecio mucho. En este momento me encantaría tener como comunicación con él o algo, pero no lo he podido encontrar. O sea que sigue trabajando en una empresa para la que yo trabajaba.
Entonces sí me gustaría en algún momento reencontrarme con él y darle las gracias porque yo siento que él a mí me hizo crecer como ingeniero de sonido muchísimo en 6 meses que estuve con él. Entonces, después de hacer esos 6 meses de escuela, porque fue de escuela donde me trataban mal, donde la gente me tenía envidia porque yo estaba en una posición, digamos, de un poco alta para mis capacidades. En una posición donde me desconectaban cables, me dañaban cosas, me escondían cosas solo para sabotear mi trabajo y hacerme quedar mal con mi jefe. Entonces yo me aburrí y yo dije, yo no vuelvo a hacer esto. Yo no, esto no es lo que yo quiero para mí. Me vuelvo a Colombia, ya con esta experiencia de 6 meses en un barco, donde todos los días, por 6 meses, te paras detrás de una consola. Eso es una experiencia que uno no agarra en tierra nunca. O sea, necesitas 2 años para agarrar ese tipo de Mm. experiencia. Entonces empiezo a trabajar pues en oportunidades ya grandes. Empecé a trabajar en eventos con el Teatro Colón, en, pero tomó 6 meses de un barco, de un encierro total, para yo desarrollar un método de trabajo, un orden, un todo, sí, una metodología profesional. Entonces llegan estas oportunidades y justo se acaba el año, yo acabo el año trabajando con el Teatro Colón en un musical. Me llaman del colegio y me dicen, hay la posibilidad de que vengas a trabajar con nosotros porque nos gustó mucho cómo trabajaste. Y llega COVID en marzo Ok. del 2020 y se va a la basura todo. Wow. Entonces, claro, yo estaba esperando que para mí 2020 fuera un gran año. En ese momento iba a ser el año más grande para mi carrera. Y ahí llega otra vez el ¿qué hago con mi vida? Ok. Porque todo cerró, no había shows, no había teatro, no había música, no había barcos. Entonces, pues nada, yo me dediqué a call centerear, a Claro. escampar en un call center como muchos músicos. Es más, tengo amigos músicos de MAT que se quedaron en el escampadero. A día de hoy, desde 2019, siguen trabajando en un call center y Claro. ya dejaron de lado la música completamente. Entonces, pues, eso fue un momento muy duro para todo el mundo. O sea, no quiero minimizar la experiencia de nadie porque pues, para todos fue un cambio muy abrupto. Pero en la industria del entretenimiento y del arte fue un golpe abismal. En ese momento empiezo a trabajar con proyectos remotos de teatro musical, proyectos de YouTube que pueden ir a ver, que está Hamildub, está Six el musical, está MWCA, que es un musical no oficial de Phineas y Ferb. Empiezo a trabajar con este tipo de proyectos. Pásame los enlaces para irlos poniendo ahí en pantalla. Entonces, como que eso fue un oasis en medio de esa situación tan fuerte. Y en ese momento también fue de reencontrarme con mucha gente, porque yo estaba recién llegado a Colombia, entonces fue momento de reencontrarme contigo, de reencontrarme con Juan David, de reconstruir mi relación. Y ahí fue que empecé a darle un poco más de importancia a mi vida personal, porque uno sale de la universidad y uno solo quiere hacer vida profesional, y uno solo quiere hacer, no, que voy a hacer networking, que voy a hacer esto y lo otro, y que la gente vea que estoy trabajando. Y estoy, o sea, sé que mi experiencia personal fue de, me graduó y entonces empiezo a hacer solo trabajo, 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 trabajo. Y uno deja a un lado todo. Por más que uno diga que es importante,
al final uno deja de lado todo porque uno quiere hacer plata en sus 20. Claro. Entonces uno tiene esta mentalidad de no voy a hacer plata y voy a hacer plata y voy a producir. Y cuando yo lo tuve todo, en cuestión económica, me di cuenta que eso valía mierda. O sea, yo devengaba un salario de 13 millones de pesos a mis 22 años en un barco. Y cuando lo tuve todo y estuve lejos de todo el mundo, me di cuenta que eso no importaba. Claro. Entonces llegué acá y incluso quería seguir como viviendo de la misma manera, sin ganar lo mismo. Entonces, es, fue el 2020 fue un para. Yo creo que fue para todos, Sí, pero pues cada uno se lo toma personal. Entonces, fue como el universo, la vida, Dios, lo que sea que quieran decir. Para mí fue el curso del río de mi vida que dijo, ay, acá vamos a parar un rato. y que me parece muy, muy interesante esa historia que tú me cuentas y bonito ver que es importante darle ese mensaje a la gente de, oye, hay que pausar también, tienes que cuidar tus relaciones, porque sí he visto muchos videos que el músico como arquetipo suele estar muy solo porque le cuesta diferenciar un poco su vida personal y su trabajo. Y hay otro punto muy bacano que quiero tomar y es que yo he visto que en otras universidades no hay esa camaradería que tiene, por ejemplo, EMAT. Sí, totalmente. EMAT. Cuando yo estudiaba en EMAT eran dos casas. Eran dos casitas donde yo literalmente, o sea, había sofás viejos y tú salías de clase y veías a Camilo rapeando con otro man. Ok, Entonces era, y todos éramos amigos y todo, o sea, obviamente siempre hay como grupitos, pero siempre fue esa sensación de cercanía y de camaradería, donde, donde acá venimos es a hacer música. y que es muy útil para el futuro. Quien te dio Claro, la oportunidad fue Santiago Belucci y lo conociste allá. no, yo a Santiago lo conocí porque cuando yo me empecé a interesar por la música, a mis 15, 16 años, por un primo que es amigo de él, eh, él nos empezó a dar clases de música a un primo y a mí, Ok. a mi primo Nicolás y a mí. Entonces empezamos a eso, él nos empezó a dar un par de clases, yo aprendí mucho. Entonces, y él me contó de math. Él no, yo estoy en el math, los libros de Berkeley, no sé qué, ta, 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 ta. Ahí Ah, Santiago también salió de Mat. él es Santiago, Ok. estudió en el math, sí. Entonces, siento que la vida me dirigió hacia allá, hacia math, y de ahí tengo muchos amigos muy buenos que no hablamos todos los días, pero estoy seguro que si yo les hablo hoy, eh, me responden y podemos tener una conversación no solo personal, sino profesional. Genial. Es que yo quiero resumir ahorita para hacerte la última pregunta con la que me gusta finalizar este podcast. Y es que, en resumen, me parece muy importante y muy valioso tu aporte porque todo es networking. O sea, es qué calidad de relaciones tienes, sin importar si las relaciones vienen, como tú lo dices, sí, muchas relaciones vienen gracias a mi papá, pero a mí me parece que eso no importa. Al final de cuentas, él también los papás de uno, mi papá trabajó muy duro, mi mamá trabajó ahora muy duro para Darnos darme oportunidades, sí, oportunidad claro. y así sucesivamente estemos en el lugar donde nos encontremos. Nuestros papás trabajan para darnos ciertas oportunidades a todas las personas y así sucesivamente en diferentes generaciones. Entonces, me parece que es algo que si nosotros si llegásemos a tener hijos, trabajaríamos para que ellos tuvieran otras oportunidades diferentes a las que nosotros tuvimos. Si llegásemos si llegase a suceder ese No, posible. totalmente. Y es que yo viendo unos videos hace un tiempo, yo veía que nuestros, nuestro potencial está en el capital que nos dan nuestros padres, sea capital económico, sea capital social, capital hay muchos
tipos diferentes de capital que podemos heredar de nuestros padres, de nuestros padres, no solo el dinero. Y eso es algo que la gente tal vez no lo tiene muy en cuenta a la hora de crecer profesionalmente. Sí, y se trata de aprovechar esas oportunidades. Alejandro Cajiado Sí, sí, sí. es básicamente eso. Su papá le dio un montón de oportunidades que él supo aprovechar. ¿Cuánta gente del papá le dio oportunidades a cuántas personas que botaron una empresa o destruyeron el patrimonio de la familia porque no supieron aprovecharlo? Entonces, todo eso va variando desde cómo aprovechas todas esas oportunidades que tú tienes y a mí me parece fantástico lo que nos estás contando en el podcast. Pero hay algo último que me gusta preguntar y ya es desde tu perspectiva como lo veas. Me gustaría que le dijeras a la gente que de pronto está iniciando este camino, eh, lo aconsejaras o fuera un tipo de inspiración de tú qué harías si estuvieras iniciando nuevamente y si de pronto también quieres desmotivar a alguien porque también es una posibilidad, hacerlo. Yo digo desmotivar porque yo ahorita que estoy estudiando música, yo he estudiado medios audiovisuales y hice una maestría en coaching y estudiar música es mucho más difícil que estudiar esas vainas que estudié. Ok. Entonces, para alguien que no está, o sea, y obviamente alguien que dice, voy a estudiar música porque no quiero saber nada de matemáticas, No, bueno, están sí, está, NFT. sí, hay muchas matemáticas en la música, muchísimas, y que hay que tener en cuenta. Entonces, yo ya hice una mini desmotivación con eso, pues también si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero también es importante saber. Yo creo que lo importante es no entrar a estudiar música con el propósito de ser famoso. Wow, No entrar a estudiar música con el propósito de tener reconocimiento. La música es un arte. La música tiene que estudiarse por, por pasión. Cuando uno hace las cosas con pasión y y con gusto, el curso se marca solo. Yo tal vez no estoy donde hubiera querido estar cuando tenía 19 años. Hace 10 años, tal vez mi yo de 19 años no se pintaba en la posición en la que hoy estoy. Pero mi yo de hoy en día está feliz donde está. wow. El curso se marca solo cuando uno hace las cosas con profesionalismo, con pasión y con gusto. Muchas veces uno no va a estar feliz y eso es algo que uno tiene que aceptar, que estudiar música no es el pase a la felicidad, pero sí es la llave y sí es la clave para estar tranquilo. Estoy de acuerdo. Tal vez yo como arquitecto tendría una posición mejor, quién sabe. Tendría una carrera más estable, quién sabe. Pero estoy seguro que no estaría tan tranquilo como estoy hoy en día. Estoy de acuerdo. Razón por la cual estoy estudiando música. La gente cree que estudiar música es salir de la universidad, hacer conciertos de 100.000 personas, eh, estar tocando en el Estéreo Picnic al año siguiente, cuando las personas que conozco que están, digamos, viviendo ese sueño, se demoraron años, por lo menos 7, 8 años en lo que se graduaron a lo que están haciendo hoy en día. Entonces es un camino de constancia, perseverancia, disciplina, muchas horas de estudio, muchas horas de frustración, de llorar, de ver Whiplash y decir, sí, voy a ir a destruirme las manos en sangre porque si no, no soy lo suficientemente bueno. Eh, pero la recompensa al final es la tranquilidad de que tú haces algo que te satisface a ti mismo y algo que tal vez le deja algo bonito en el corazón
al resto de personas. Gracias a mí. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Yo sé que con Sammy podríamos quedarnos aquí un montón de tiempo hablando. Sería genial poderte tener un programa mucho más adelante. Si lo podemos hacer, sería fabuloso. Los invito a ver los dos podcasts anteriores. Todos son historias completamente diferentes que los pueden ayudar a tener un norte mucho más interesante cuando entren a estudiar esta carrera. Y los dejo con la despedida, Samuel. Bueno, muchas gracias. Gracias por Gracias invitarme. a ti, Sam, por De, venir. de verdad, me siento muy feliz de poder hacer esto, de este espacio donde le das voz a las personas que tal vez trabajamos en otras partes de la industria que la gente no ve, donde le das voz a las personas que quieren hacer algo distinto con la música que no sea pararse en un escenario al frente de 100.000 personas. Ahora, si ese es el sueño, vayan por él, es posible. Yo tengo, o sea, conozco gente que lo hace, conozco gente que lo cumple. Entonces no es imposible, pero pues es un poco suerte, un poco preparación y muchas lágrimas. Y conocer a la gente correcta. Y networking, sí, Sí. vayan, conozcan, hagan amigos. La universidad no es solo para ir a tomar cerveza. Ok, suscríbanse y denle like a este video. Síganme, pongan algo en los comentarios. Por favor, sí, pónganlo a rodar mientras cocinan, mientras se bañan, mientras lo que sea, pongan a rodar este podcast. A ustedes no les hace nada y a mí sí me ayuda mucho. Suscríbanse, por favor.